Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la evangelización en el verano. Estamos en el verano natural y debemos conocer lo que enseñan las Escrituras con respecto al verano. Dios creó el verano para el tiempo del trabajo por la comida. El cuerpo del hombre fue creado por Dios con la necesidad de comer. Y es en el verano donde el hombre sale a traer la comida. Es el tiempo del trigo, es el tiempo de la siega del trigo, de cortar el trigo para tener la comida, tener el alimento en casa. Dios estableció temporadas en la tierra que tienen que ver con las estaciones de primavera, verano, otoño, invierno. Es en el otoño cuando se siembra la semilla, pero la semilla viene de la cosecha que se tiene en el verano. Es en el verano donde hay semilla para que en el otoño se siembre la semilla y empiece un ciclo de 12 meses en cuanto a la prosperidad económica. Es la economía de Dios, es el ciclo económico. Y todo agricultor conoce de todo ello. La primera actividad creada por Dios, establecida por Dios, fue la agricultura, porque de la tierra viene la comida. Todo lo que necesitamos para el cuerpo, las proteínas, las vitaminas, los minerales, todo viene de la tierra. Así que el verano es el tiempo de ir a buscar la comida. Pero en esta ocasión hablaremos de la comida espiritual. Dios estableció el verano de una manera especial para que todo el que ha creído en Jesucristo sepa que tiene que buscar la comida de vida eterna. Es la comida que Dios manda a todo cristiano, hombre o mujer, a irla a buscar, y es el tiempo especial, el tiempo espiritual, el tiempo profético de la cosecha, el tiempo de traer la semilla. Es el tiempo de ganar almas para Jesucristo. Por eso este es un buen tiempo donde todo cristiano debe saber lo importante que es la evangelización. Evangelizar es hablar de Jesucristo a toda persona en todo lugar. Jesucristo tiene que ser conocido por cada familia, por toda ciudad, por toda nación, porque es el único que puede ayudar al ser humano en la tierra. Cristo no vino a establecer religión alguna. Jesucristo es la ayuda de Dios a la necesidad del hombre en la tierra. El hombre había caído en pecado y por el pecado Satanás tenía bajo dominio al hombre hasta que vino Jesucristo. Cristo vino a libertar al hombre de Satanás y limpiarlo de todo pecado, para que de esta manera empezara a vivir de una manera diferente en la tierra. Así que la vida del cristiano es un nuevo estilo de vida. No es el pensamiento de lo humano, sino el pensamiento de Dios que está registrado en las Sagradas Escrituras. Por eso hoy nos iremos nuevamente a la Biblia, a la Palabra de Dios, para enseñar la importancia de la evangelización en el tiempo profético o tiempo espiritual del verano. La evangelización en el verano. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, estamos en el verano y el verano nos habla del trabajo, nos habla de la cosecha. Sobre todo en las fiestas bíblicas podemos ver en Pentecostés, la fiesta de Pentecostés es el último día de la primavera y el inicio del verano, por lo cual quiere decir que hay 4 meses para trabajar la tierra, desde la fiesta de Pentecostés hasta la fiesta de las trompetas, que
Se conoce para nosotros proféticamente el verano como el tiempo de ganar almas, es lo que representa el trigo, almas. También representa lo que es los tiempos de refrigerio que nos dice en el libro de Hechos, el derramamiento del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, la iglesia en sí, porque la iglesia nació en Pentecostés para el verano, para trabajar, para ganar almas, y también representa para nosotros el verano la gracia de Dios, porque hoy estamos en la gracia de Dios, ya no estamos en la ley, sino en la gracia. Y la gracia de Dios es lo que permite que muchas personas sean ganadas o sean salvas. Entonces esto va a continuar hasta que venga el otoño. El otoño empieza con la fiesta de trompetas, y anteriormente o antiguamente se tocaba la trompeta para decirle a todos los agricultores y a todos los que trabajaban la tierra que el tiempo de la cosecha ha terminado y ahora empieza una nueva etapa para sembrar y esperar la siguiente cosecha el siguiente año. Y es lo que la iglesia ha estado esperando, el toque del shofar o el toque de la trompeta, que para nosotros significa el arrebatamiento de la iglesia, y cuando se toque esa trompeta quiere decir que ya se terminó el tiempo en la tierra y ahora vamos a proceder a irnos a casa con el Señor. Sí, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia es porque ya terminó el trabajo de la iglesia. Así es. El trabajo de la iglesia es la evangelización en el planeta Tierra, hablar de Jesucristo. Todo cristiano, indistintamente de su denominación cristiana, debe hablar de Jesucristo a su familia, en su trabajo, a sus compañeros de trabajo, a sus amistades, en la calle, en la escuela, en todo lugar, porque solamente Jesucristo es la única solución al problema humano. Así que todo cristiano es un vocero del cielo y estamos aquí para hablar de Cristo. Y cuando llega el verano es un recordatorio del cielo. Dios nos está recordando que debemos evangelizar. El verano comenzó en junio, julio, agosto, septiembre. Generalmente conocemos el verano por el calor y últimamente por los calores extremos. Y todavía falta la canícula. Pero también ya estamos viendo las lluvias torrenciales que están cayendo. Estamos viendo los huracanes que están afectando varios lugares en el Atlántico y en el Pacífico. Estamos en temporada de huracanes y todo esto es en el verano. Pero debemos también considerar que es en el verano cuando Dios nos manda a evangelizar, porque ¿cómo una persona puede entender lo que está sucediendo cuando hay un huracán, cuando hay un incendio, cuando hay un temblor o terremoto, cuando hay un eclipse? Alguien tiene que explicar todo ello y no son los hombres de ciencia. La ciencia humana nada tiene que ver con ello porque Dios es el que está moviendo los elementos de la naturaleza. Es Dios quien puso el sol y la luna para marcar los tiempos al hombre en la tierra. Y a esto vino Jesucristo a preparar una iglesia, a establecer una iglesia que sea luz donde hay tinieblas. El mundo está en tinieblas. Así que se necesita la luz y la luz debe estar en cada cristiano. La iglesia es luz y es sal para alumbrar y para hacer la diferencia en la tierra. Por eso tenemos que entender la importancia de cada cristiano que busca a Dios para tener toda revelación de lo que está aconteciendo. Dicen las Escrituras en 1 Corintios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios está revelando todo a través de la comunicación que hace un cristiano de la tierra al cielo, a través de la oración, a través del ayuno. Dios está hablando por sueños,
por visiones. Dios está hablando de muchas maneras. Dios está hablando por los elementos de la naturaleza, por el aire, por el fuego, por la tierra, por el agua. Dios está hablando por los eclipses. Dios nos habla de muchas maneras. Alguien tiene que explicar lo que está ocurriendo. Y para eso está la iglesia. Por eso vamos al estudio de la Biblia para entender acerca del verano. Es el tiempo de trabajar. El verano Dios lo estableció para que el hombre trabajara. Podemos leer Proverbios capítulo 10, versículo 5. Allí habla del trabajo del hombre, porque todos necesitamos comer, el cuerpo necesita alimentarse. Los nutrientes vienen de la comida y la comida viene de la tierra. Así que es en el verano cuando hay que segar el grano de trigo, segar lo que se sembró para tener la comida. Proverbios 10:5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. No hay que dormir en el tiempo de la siega. Hablar de la siega es hablar del verano. Segar es cortar lo que ya debe uno tener para la comida. Segar es cortar el trigo. Así que la Biblia nos muestra un ejemplo en la hormiga. Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 8. La hormiga es considerada como un animalito, un insecto o animal, algo así, muy sabio. Sí. Y aquí la Biblia dice que debemos tener esa sabiduría. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Así que es en el verano donde la hormiga está recogiendo su mantenimiento, porque está acumulando todo lo que va a requerir durante todo un año. Así que el verano es un tiempo específico de Dios para traer el alimento y haya economía bien en el hogar. No nos falte nada. Pero Dios estableció una forma de trabajar mayor o de un nivel mayor, como es el de hablar de Jesucristo. Es estar segando almas, es estar ganando almas para Jesucristo, y Dios lo estableció también en el verano. Es un tipo de trabajo diferente al trabajo de lo natural, y fue Jesucristo quien dio a conocer este tipo de trabajo en Juan capítulo 6, versículo 27. Jesucristo está hablando de otro trabajo. Es el trabajo que debe hacer todo cristiano, hombre o mujer, indistintamente de su denominación, debe estar hablando de Jesucristo. El tema de plática debe ser Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Es el tiempo donde Dios va a traer bendición de salvación a muchas personas, pero alguien necesita que hable de Jesucristo. En Juan 6. Sí, dice 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí Jesucristo está hablando de otro tipo de trabajo. Él dijo, trabajad no por la comida que perece. No es la comida que necesita el cuerpo en lo físico, sino por otra comida, la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
Así que es otro tipo de comida. Jesucristo vino a dar conocimiento de esta comida. En Juan capítulo 6, allí mismo, Jesucristo habló que esta era la voluntad de Dios el Padre. Dios creó el cuerpo, necesitamos comer. Pero Jesucristo cuando vino dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas que necesitamos en lo físico, en lo natural, vendrán por añadidura. O sea que lo primero es lo primero, y lo primero son las almas que hay que rescatar del diablo, del pecado, y trasladarlas al reino de Dios, a la vida eterna. Esta es la voluntad de Dios el Padre. Con este propósito el Padre envió a su Hijo Jesucristo, y con este propósito Jesucristo dio nacimiento a la iglesia cristiana. Nosotros estamos aquí con el propósito de evangelizar este mundo, de predicar de Jesucristo, para que las personas vayan al cielo y no hacia abajo. Así que Jesucristo dijo, esta es la voluntad de mi Padre. Sí. Podemos leer allí en Juan 6, 38 al 40. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El propósito de la primera venida de Jesucristo al planeta Tierra fue venir a traer la salvación para la vida eterna, no establecer ninguna religión, como muchos están confundidos hoy. Cuando uno habla de Jesucristo, a veces preguntan de qué religión eres. No, no venimos a predicar religión. La gente está confundida con la religión. Venimos a darte la solución a tu problema, problema espiritual, problema de salud física, problema financiero, problema laboral, problema social, todo tipo de problema. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a darnos un cambio de vida, un nuevo estilo de vida. Pero tenemos que renunciar a lo que hemos estado haciendo. Es el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de estar apartados de Dios en nuestro propio pensamiento y volver a Dios. El camino es Jesucristo. Así que es en el verano cuando se abren los cielos para facilitar la salvación al pecador. Pero el pecador necesita oír el Evangelio, y son los cristianos que deben estar predicando el Evangelio, sean de cualquier denominación. Sí, es muy interesante Juan capítulo 6, porque nos habla, o el capítulo 6 empieza cuando Jesús da el alimento a 5,000 varones, que fue un milagro sobrenatural, que también allí dice que fue en el tiempo de Pascua, y algo que se relaciona a la Pascua es la cebada, y la cebada pues tiene que ver con el pan. Entonces Jesús multiplicó 5 panes, 2 peces, se cree que esto fue en Betsaida, donde lo hizo. Luego está el milagro cuando Jesús caminó sobre las aguas, que se cree fue de Betsaida a Capernaum, y la gente de Betsaida, al levantarse el día siguiente, no vieron a Jesús. Entonces fueron en sus barcas hasta Capernaum para buscar a Jesús, y es donde Jesús les da a conocer acerca de lo que ustedes buscan, no es el pan que ya comieron. Sí, ellos seguían a Jesús porque era el que les daba de comer. Vieron el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y como había hambre, había necesidad, entonces vamos con Jesús, que es el que nos puede alimentar. Y es allí cuando Jesucristo dio la enseñanza de otro tipo de alimento. Y él mismo, ¿no?, se dio a revelar como el pan de vida eterna. Sí. Jesucristo es el pan que vino del cielo, vino a alimentarnos. Así que primero debemos alimentar nuestro espíritu y después nuestro cuerpo. Cuando nos sentamos a comer, debemos orar.
está registrada toda esa enseñanza en las Escrituras. Primero debemos darle gracias a Dios porque es el dador de la comida. Debemos ser agradecidos. La oración nos comunica con Dios y cuando somos agradecidos, diciéndole gracias te damos por el pan nuestro de cada día. Estamos reconociendo que el dador de la comida es Dios. Entonces estamos conectados con el cielo y Dios nos va a seguir dando el alimento. Pero Jesucristo vino a enseñarnos de que al estar ganando almas, estaremos nosotros alimentándonos espiritualmente y entrando a la bendición del gozo de Dios. En el Evangelio según San Juan capítulo 4, allí Jesucristo dio la enseñanza a sus apóstoles. Estaban en una ciudad de Samaria y dice la Escritura que los discípulos fueron a la ciudad a comprar la comida. Era aproximadamente mediodía, hora de comer, hora de alimentar el cuerpo. Entonces fueron a comprar la comida, mientras Jesucristo se quedó allí, en el pozo que estaba en el límite de la ciudad, porque había allí una necesidad de una mujer. Esta mujer llegó al pozo. Jesucristo, el profeta de Dios, sabía que esta mujer llegaría allí y Jesucristo, Él era el único que podría darle un cambio de vida, porque esta mujer era una mujer pecadora, una mujer que vivía en su pecado, una mujer que estaba en el adulterio, una mujer que todos los varones de la ciudad de Sicar la conocían. Era la mujer del pueblo, todos la conocían por su pecado. Entonces Jesucristo vino por los pecadores, no vino a juzgar al pecador, a sancionar al pecador, vino a salvar al pecador. Entonces Jesucristo está allí en el pozo a la orilla de la ciudad de Sicar, el pozo de Jacob, y esta mujer vino a buscar el agua. Ella fue por lo físico y encontró la salvación en Cristo Jesús. Jesucristo es el único que nos puede dar la salvación, puede darnos un cambio de vida y esta mujer recibió la salvación. En ese momento regresaron los discípulos a traerle la comida física, pero Jesucristo dijo, yo ya comí. Evangelizar es comer en lo espiritual. En Juan capítulo 4, versículo 31 al 34, Jesucristo está hablando de el tipo de comida que debemos comer, sobre todo todos los que ya hemos creído en Jesucristo. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Que haga la voluntad del que me envió de mi Padre, dijo el Señor. Y lo acabamos de leer en Juan capítulo 6, cuando leímos acerca de la voluntad del Padre. 6:38, Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, como en el caso de esta mujer samaritana, una mujer pecadora, Dios el Padre envía a los pecadores a donde se predica de Jesucristo, a donde una persona está hablando de Jesucristo. En el caso que estamos refiriendo, es el mismo Señor Jesucristo quien está hablando de sí mismo.
está hablando de la vida eterna. Y Jesucristo dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta mujer estaba perdida en su pecado, pero encontró el camino al cielo en Cristo Jesús. Fue salvada de sus pecados. Y entonces esta mujer se convirtió en una predicadora del Evangelio. Fue a la ciudad de Samaria a predicar de Jesucristo. Le predicó a los varones que la conocían cuando era una pecadora, pero ahora ya no era pecadora, ahora era una mujer transformada, cambiada por el poder del Evangelio de Jesucristo. La Biblia le llama una mujer santa de Dios. La santidad estaba en esta mujer porque la sangre de Cristo había limpiado a esta mujer. La sangre que Cristo derramó en la cruz nos limpia de todo pecado. Y esta mujer habló de Jesucristo, predicó de Jesucristo, evangelizó toda la ciudad de Samaria. Y todos los hombres de Samaria corrieron a los pies de Jesucristo porque ellos decían, queremos oír de la misma boca del Señor Jesús la palabra. Y entonces dijeron, ya no solamente hemos creído por lo que dijo esta mujer, sino por lo que el Señor nos enseña. Es el discipulado de Cristo. Por eso cuando leemos de la Biblia estamos siendo discipulados. Si ya somos cristianos, debo apartar tiempo para escudriñar las Escrituras para ser discipulado. Esta es la voluntad de Dios el Padre. Vuelvo a leer Juan 6:40, Jesús dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, como esta mujer de Samaria, y yo le resucitaré. Es la promesa, la resurrección de los muertos en el día postrero. Esta promesa se cumplirá en el arrebatamiento de la iglesia cristiana. Así que cuando sea el arrebatamiento, será la resurrección de los muertos en Cristo y habrá un traslado de la tierra al cielo. Son promesas que están en Cristo Jesús. Por eso es importante predicar de Jesucristo, hablar de Jesucristo y ser discipulados en Jesucristo. Y todo comienza con hablar en todo lugar, en el trabajo, a la familia, donde quiera. El tema debe ser Jesucristo, no hablar los problemas de la ciudad. La ciudad tiene problemas, toda ciudad tiene problemas porque el diablo está atacando la ciudad, el pecado de la ciudad, la violencia, la corrupción, la injusticia en la ciudad. Así que esa no es noticia. Son las malas noticias de una ciudad. Tenemos que dar la buena noticia, que es el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Sí. Y es en el verano, donde Dios abre los cielos para que cualquier persona que requiera la salvación tenga la oportunidad de ser salva. Solamente se requiere un comunicador del Evangelio, porque la cosecha está. El corazón del pecador está preparado para arrepentirse y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, pero alguien tiene que hablarle de Jesucristo. Sí, vemos allí en Juan capítulo 4, se cree que Jesús estaba regresando de Jerusalén a Capernaum, a Galilea, de Judea, que es Jerusalén, hasta Capernaum, que es el mar de Galilea, y lo que está en medio es Samaria. Y en Samaria, la ciudad más importante, que aquí es como el nombre Sicar, lo dice aquí en Juan capítulo 4, que Sicar se refiere a Siquem en Génesis. Y proféticamente hablando, o espiritualmente hablando, Samaria representa una nación gentil. Sí, y Sicar ciertamente representa nuestra propia ciudad, una ciudad gentil. Así que Jesucristo nos está hablando allí en Juan capítulo 4
de nosotros los gentiles. Sí, los samaritanos eran un grupo que se mezclaron entre judíos Sí. y gentiles, por eso es que no se tragaban el uno al otro, ¿no? No se aceptaba. No se aceptaba. El judío no aceptaba al samaritano. Sí, porque pues eran gentiles en cierta manera. Entonces aquí vemos, pero Siquem era prácticamente como lo dice allí, allí estaba el pozo de Jacob, se relaciona con Jacob, con José, parte de los patriarcas en Génesis, así que por eso Sicar es Siquem mismo. Y es allí en Siquem, ¿no? Donde dice Jesús, dice era la hora sexta, quiere decir que era las 12 del día, cuando el sol está en su mayor auge. Y aquí habría que preguntarse por qué esta mujer fue al pozo a las 12 del día. Y porque pues las costumbres antiguas es de que eran las doncellas las que iban al pozo y temprano, ¿no? En la mañana cuando el pozo está fresco. Mas sin embargo, si fue a las 12 del día es porque ahora sí no quería que nadie la viese, ¿no? Sí, Pero, además debemos entender que todo tiene que ver con lo sobrenatural de Dios. Dios es sobrenatural y es Dios el Padre el que envía a la persona que tiene necesidad de salvación a los pies de Jesucristo, no en el tiempo del hombre, no en el pensamiento del hombre, no en las costumbres de los pueblos que el hombre ha establecido. Dios se mueve de manera diferente al mundo. Por eso, de pronto, ¿por qué a las 12 del día esta mujer? Acabamos de leer en Juan capítulo 6 que Jesucristo habló del Padre, las almas que Dios mueve hacia la salvación en Cristo. Por eso esta mujer era movida por el poder del Espíritu Santo hacia la salvación en Cristo y fue a donde estaba Jesucristo. Cristo estaba allí, en el pozo. El primero que llegó fue Jesucristo y se puso allí, se estacionó allí para esperar a la persona que vendría, porque Jesucristo es el único que puede salvar al pecador. Sí, se ve que quien planeó todo el encuentro fue el Espíritu Santo. Así es. Fue quien llevó a Jesús al pozo y a la mujer al mismo tiempo, Así a es. la misma hora, sexta hora, 12 del día. Y vemos allí cómo Jesús le presenta el Evangelio y lo presenta a través del agua. Diciendo, porque Jesús estaba necesitado físicamente, venía de viaje y él necesitaba tomar agua. Sí. Pero la mujer, bueno, supo que él era judío y ella samaritana. Entonces le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Y eso inició la conversación para que Jesús le dijera, mira, yo tengo un agua mejor que este. Y entonces la mujer le dijo, ¿qué acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Porque aquí estaba el pozo de Jacob y estaban sus hijos. Y Jesús le dice, mira, esta agua tú puedes tomarla y al ratito vas a tener sed. Sí. Y en cambio, el agua que yo te estoy ofreciendo es un agua para que tú saltes a vida eterna. Así es. Entonces ella abrió los ojos y dijo, pues yo quiero esa agua. Y es cuando Jesús usa la ciencia, ¿no? Donde le mostró algo que ella tenía, ¿no? Y cuando Jesús le dice, trae entonces a tu esposo, ¿no? Tu marido. Y ella dijo, no tengo. Y Jesús le dijo, estaba bien. negando su pecado. Sí, claro. Porque estaba en pecado, pero el pecador niega su pecado. Y en el caso de ella dijo, pues es que no tengo marido, pero estaba frente al profeta de Dios. Así es, ahí donde vemos lo profético que tenía Sí. Jesucristo, porque le dijo entonces, tú has tenido ya 5 maridos y el que tienes no es tuyo. O sea que le habló de su pasado y de su presente y le mostró el cambio que vendría al futuro si tomaba de esa agua de vida. Sí, que es donde él la iba a mujer dar. le dice, no, me parece que tú eres un profeta. Así es. Entonces, de repente la mujer le dice a Jesús en esa plática, ¿no? Le dice, porque ustedes los judíos van a adorar allá a Jerusalén, al monte del templo, el monte Moria. En cambio, nosotros los samaritanos adoramos a Dios en este monte, que se refieren al monte Gerizim, que es el monte de la bendición.
Entonces, porque es allí donde Dios le dijo a Moisés y a Josué, vayan, cuando entren a la tierra prometida, van a ir al monte Gerizim y van a desatar las bendiciones en ese monte, y en el monte Ebal las maldiciones. Eran dos montes Sí, que estaban allí. que estaban justamente en Siquem. Siquem era lo que estaba abajo, y habían dos montes allí, el monte Gerizim, el monte Ebal. Entonces la mujer se está refiriendo, ustedes dicen que es allá en Jerusalén, en el monte Moria, y nosotros decimos que es aquí, en el monte Gerizim. Y por eso Jesús, a mí en lo personal me gusta mucho lo que Jesús le dijo, porque es un cumplimiento profético para hasta el día de hoy que permanece. Sí. Porque Jesús dijo, va a llegar el tiempo, la hora, donde ni en Jerusalén, ni en el monte Moria, ni en este monte en Gerizim, todos van a buscar a Dios en cualquier parte, y Dios los va a escuchar, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así es. Entonces es cuando después la mujer, prácticamente Jesús se le da a revelar a ella como el Mesías, porque eso fue lo que le preguntó a la mujer. Entonces, ¿tú quién eres? Y Jesús se reveló a sí mismo como el Hijo de Dios, el Mesías, y eso fue suficiente para que ella cambiase y llevase el Evangelio a Samaria. Y al final era una parada técnica lo que estaba haciendo Jesús, y dice la palabra que se quedó 2 días más allí en Samaria, y todos los samaritanos creyeron en él. Sí, Jesucristo mismo vino a mostrarnos cómo evangelizar. Jesucristo está evangelizando a una sola persona, pero esta persona evangelizó toda una ciudad. Son estrategias establecidas por el Espíritu Santo en Jesucristo. Así que Jesucristo hoy se manifiesta a través de la iglesia cristiana. Jesucristo se sigue moviendo con cada cristiano. Y es en el verano, volvemos al tiempo del verano, porque Dios está pendiente del verano. En el Antiguo Testamento vayamos a los tiempos del profeta Jeremías. Eran los tiempos cuando había mucho pecado de inmoralidad, inmoralidad sexual, había mucho pecado de idolatría en el pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios que debería caminar en santidad se contaminaron con los ídolos de las naciones vecinas y empezaron a adorar otros dioses. Entonces Dios estaba mandando profetas para que se arrepintieran. La palabra del profeta era arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Y Dios mandó a muchos profetas y no quisieron arrepentirse. Entonces mandó al profeta Jeremías y tampoco quisieron arrepentirse. Entonces Dios habla aquí o muestra aquí en este pasaje de Jeremías, en el capítulo donde habla el capítulo 8, versículo 20, donde habla del verano. Es el tiempo de la salvación, es un tiempo de oportunidad. Así que Dios empieza a hablar del verano para la siega. Y Dios dice aquí en cuanto a la salvación, Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Así que la salvación es para un tiempo especial, es el verano, y es en el verano donde hay tanta revelación de lo que es la evangelización de ciudades y de naciones. Dios dijo desde el Antiguo Testamento, pasó la siega, terminó el verano. Es en el verano donde se recoge la comida, donde se ganan almas, y nosotros no hemos sido salvos. Después vendría el arrebatamiento de la iglesia. Así que por eso, cuando la iglesia está predicando el evangelio y las personas que están apartadas de Dios no quieren arrepentirse de sus pecados, pasó un verano,
pasó otro verano, pasó otro verano, pasó un año, otro año, y el pecador sigue en su pecado y no se arrepiente de sus pecados, a pesar que está escuchando la predicación de la iglesia, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, Dios por amor, es un amor extraño para muchas personas que no conocen a Dios, pero Dios, dice la Escritura, al que ama, lo tendrá que castigar. Y viene el castigo de Dios para que las personas se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. No quisieron escuchar al profeta, quisieron escuchar la voz de la iglesia misma. Dios hablará por medio de juicios, y voy a presentar un cuadro donde están los juicios que todos hemos conocido últimamente: calores extremos, sequías, escasez del alimento, terremotos, lluvias torrenciales, inundaciones, huracanes, tornados. Todos estos son juicios que Dios envía para la evangelización de la tierra, del mundo. Si no han querido creer a la predicación del Evangelio, entonces por medio de este sacudimiento que vendrá a la tierra, tendrán que arrepentirse. Busquemos Isaías capítulo 30, versículo 30, donde habla Dios acerca de lo que haría. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Aquí tenemos cómo Dios está evangelizando. Así que por eso tenemos que conocer los métodos de Dios. Dios es amor y muestra su amor en su misericordia, enviando a la iglesia a predicar el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio del amor de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Toda persona tiene la oportunidad de arrepentimiento, pero si escuchando el Evangelio no quieren arrepentirse, pues hay otros métodos para que se arrepientan. Sí, esto es, se arrepienten por las buenas o por las malas prácticamente. Bueno, ese es un dicho que nosotros tenemos, pero Dios es Dios de misericordia. Número 1 está en Jeremías, número 2 de juicio. Pero tanto la misericordia como el juicio van enfocados a la salvación de los pecadores. Dios ama a los pecadores. Dios no quiere que los pecadores mueran y se vayan al infierno. Dios no quiere la muerte del que está muriendo. Dios quiere la vida. A esto vino Jesucristo, para esto murió Cristo en la cruz y para esto está la iglesia cristiana en la tierra. Pero estamos ya en los tiempos del rapto. Entonces Dios dice, hay muchas personas que todavía están apartadas de Dios y no han querido oír el Evangelio. Enviaré juicios. Y estos juicios son para que haya arrepentimiento. Vayamos por el tiempo a leer lo que está escrito con el profeta Amós, capítulo 4, versículo 6. 4:6, habla de la sequía, habla de la escasez del alimento. Dios cierra los cielos, no manda lluvia, por lo tanto habrá mucho calor, el calor extremo. Viene la sequía. El único que controla el sol, el único que puede controlar los elementos de la naturaleza es el Creador, Dios. Entonces Dios cierra los cielos por el pecado del hombre. No querer aceptar la salvación, Dios cierra los cielos. Entonces dice la Escritura que vendrá la sequía y no habrá comida en casa. Eso está en Amós capítulo, podemos leer, 4:6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades,
y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Es la forma de evangelizar una ciudad, una nación. Dios detuvo todo para que no haya comida. Dios le dijo a su pueblo, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. O sea, no había comida y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. O sea que pasó el verano y no hemos sido salvos, es lo que dijo Jeremías. Pero Dios termina diciendo, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. A pesar de la sequía, a pesar del hambre, a pesar del calor extremo, a pesar de los cielos cerrados, no se volvieron a Dios, no se arrepintieron. Es la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán y Eva. Así que es una naturaleza que la Biblia le llama en Santiago, en la carta de Santiago, diabólica. El diablo no quiere la salvación del pecador. El diablo quiere mantener al pecador en su pecado para llevarlo al infierno. Para esto se predica el Evangelio y la iglesia está orando y ayunando, haciendo guerra espiritual por las almas que están cautivas por el enemigo para que sean libres. Dios sigue hablando aquí de muchas maneras en que las personas vieron los juicios de Dios y no quisieron arrepentirse. Podemos leer versículos 7 y 8 de Amós 4. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Aquí vemos cómo en una ciudad hubo lluvia, lluvia buena, hay agua, pero en otra ciudad, cielos cerrados, no hay lluvia. Entonces empieza a haber una migración de una ciudad a otra ciudad buscando el agua. Por eso vemos en un país que hay ciudades que tienen sequía, otras ciudades no tienen sequía. Unas ciudades tienen agua, otras ciudades no tienen agua. Pero todo esto es para que las personas busquen a Dios. Y Dios dijo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Leamos ahora el versículo 9 que habla del viento solano, que habla de los calores. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Vamos a terminar en el versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. O sea que este versículo habla que todos estos fenómenos de la naturaleza que conocemos como desastres son con el propósito para que los pueblos vengan a Dios. Y dice el versículo 13. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Por eso tenemos que escudriñar la Biblia para entender todo lo que está ocurriendo. Nada sucede por casualidad. Todo lo que está ocurriendo en este verano, han terminado los calores, pero siguen los calores todavía. Estamos en temporada de huracanes, lluvias torrenciales. Debemos aprender a orar pidiéndole a Dios la buena lluvia, no lluvia torrencial, sino la buena lluvia de Dios. Y solamente la iglesia cristiana es la que puede orar. Es la bendición en cada ciudad, la iglesia. Las
iglesias están repartidas en toda la tierra para bendecir la tierra. Estamos predicando a Jesucristo para que las personas encuentren la salvación de vida eterna. El tiempo se acaba, amigo, amiga. Pronto Jesucristo regresará por segunda vez. Y la segunda vez es para hacer juicio para aquellos que no quisieron escuchar el Evangelio de Jesucristo, no quisieron arrepentirse. Hoy la iglesia está usando todos los medios de comunicación. Estamos en el tiempo de la tecnología de la comunicación y Dios permitió esta tecnología conforme a la profecía. La tecnología que hoy conocemos es conforme a la profecía bíblica. Dios estableció esta tecnología con el propósito de anunciar de Jesucristo en toda ciudad, en toda nación. Hoy tenemos el Internet, hoy tenemos las redes sociales, tenemos medios de comunicación, radio, televisión, tenemos los celulares, teléfonos inteligentes, todo medio tecnológico para hablar de Jesucristo, porque la señal última del regreso es que la evangelización será mundial y será conocido este evangelio en todo el mundo y vendrá el fin. Creemos que estamos en el siglo XXI del pronto regreso de Jesucristo debido a la señal de la predicación del Evangelio a través de los medios de comunicación. Por eso, amigo, amiga, hay que creer en Jesucristo, solamente tienes que arrepentirte y reconocer que Jesucristo es el único que puede darte vida eterna. La Escritura nos habla de el regreso de Jesucristo, pero Cristo todavía no regresa debido a que Dios en su misericordia quiere que todos procedan al arrepentimiento. En la carta de Pedro es una carta profética que habla del regreso de Jesucristo. La Biblia habla que Cristo volverá y dice, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el mensaje de la iglesia: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que, amigo, amiga, los brazos del Señor están abiertos para cualquier persona que quiera arrepentirse y venir a la salvación. Agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa de enseñanza por los tiempos que estamos viviendo. El verano todavía continúa y Dios tiene los cielos abiertos para todo el que quiera entrar al cielo. Así que sigamos adelante creyendo en Jesucristo. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.